Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el principio de no contradicción. Hemos visto que hay tres versiones. A ver, la primera, la débil, lo único que dice es que es falsa cualquier conjunción de la verdad parcial de una oración y su falsedad total. La versión simple que no sucede que un hecho sea real e irreal. ¿Sí? Y finalmente la versión fuerte que es falso que un hecho sea más o menos verdadero y falso. ¿Sí? Bien, ahora hice una distinción entre contradicción y supercontradicción. ¿Sí? En la supercontradicción aparece la negación total, negación fuerte. Podríamos nosotros en el primer caso poner adelante, prefijando al paréntesis, una negación total. Esto es esta conjunción que afirme que un hecho cualquiera es más o menos existente y a la vez totalmente inexistente, eso no puede darse en absoluto. ¿Sí? Bueno, ahora quisiera presentar una deducción, una prueba de la versión débil y la versión simple. Son muy similares. Para ello voy a exponer el principio de coherencia. ¿Sí? Sí, les voy a presentar un argumento cuya conclusión es el principio de no contradicción. ¿Sí? Este principio está expuesto en el capítulo anterior, capítulo 7, nosotros estamos en el 8, y para no extender demasiado el contenido de las lecturas, he suprimido. Ustedes tienen el texto, si desean pueden revisar. Está en el acápite 7. ¿Sí? Bien. Hay varias versiones de este principio. Creo que lo que nos interesa es lo siguiente, que un ente existe en la medida en que sea compatible con el resto de entes. ¿Sí?
Bien. Es decir, básicamente aquí la noción principal es la compatibilidad. Es decir, armonía entre un ente cualquiera y los demás, ¿sí? Todos los demás. Sí, la compatibilidad podríamos explicarla como coexistencia o pidiendo prestada una noción de Leibniz, la composibilidad. ¿Sí? ¿Sí? Tomemos esta palabra, es típicamente leibniziana, posiblemente ustedes no habrán escuchado. Una cosa es la posibilidad que tiene cada ente tomado en aislamiento, la composibilidad, y esto es la posibilidad conjunta de algo con todo lo demás, ¿sí? Que sea posible juntar varios entes, esa es la composibilidad. Pensemos en el acto de creación divina. No en un sentido temporal, sino más bien en un sentido lógico, metafísico. Si es que Dios se pusiera a pensar qué universo crear, supuestamente tiene varias alternativas y Dios tiene que tener un criterio para ver cuál de esas posibilidades la hace real. Uno de los criterios es que haya la mayor riqueza de entes, pero que sean conjuntamente posibles. ¿Sí? Entonces, esta idea es la central de este principio de coherencia. Les pongo ejemplos de entidades que son compatibles o no. Pensemos en primer lugar en la salud de un animal. O en la falta de salud. Si es que está enfermo, entonces tiene algún virus, alguna bacteria, algún microorganismo que está atacando al cuerpo. ¿Qué es lo que puede hacer un médico? Examinar qué tipo de virus es y recetar un antibiótico, sulfas, lo que sea. Entonces, si es que por una parte tenemos un virus y por otra parte tenemos un antibiótico, ¿sí? ¿Son ambos compatibles? Fíjense, aquí voy a pedirles que capten un segundo elemento en el cual no he insistido todavía. Fíjense, a propósito, en la palabra antibiótico hay un prefijo que significa contra la vida, ¿sí? Entonces, a primera vista diríamos que no son compatibles un virus y un antibiótico, pero fíjense en esta expresión. Es algo gradual, algo matizado, ¿sí? En la medida en que un antibiótico destruya totalmente al virus, entonces esto no es posible. Pero
Pensemos en que el tratamiento va a durar, por ejemplo, 5 días, 10 días. En ese proceso, ¿sí?, el virus disminuirá su existencia. Si es que este antibiótico es efectivo, a la final lo va a destruir, pero no es que se toma una pastilla e inmediatamente desaparece el virus, ¿sí? Entonces, pueden coexistir estas dos entidades opuestas en la medida en que el uno permita al otro, ¿sí? Ojo, entonces, esto es cuestión gradual. La formulación de este principio no es en términos de blanco y negro, en un binarismo, sino que toma en cuenta de que por más que sean opuestas dos entidades, pueden estar presentes simultáneamente, en distintas medidas. Bien. Igual podríamos decir con respecto a pulgas, mosquitos, zancudos y un insecticida, ¿sí? Si es que un gato cumple su función, entonces la existencia de ratones, ¿sí?, hasta cierto punto es incompatible con la existencia de un gato. Por supuesto, seguramente hay gatos que ante un ratón no hacen nada, ¿sí? A ver. Ahora, bueno, se capta el espíritu de este principio. Es un principio ontológico, estamos hablando de cualquier ente en general. Ahora, añadamos una premisa suplementaria. ¿Es o no compatible un ente con su inexistencia? Aquí estaba hablando en general, ahora veamos qué pasa con la inexistencia de un ente, ¿sí? La inexistencia de algo es compatible con ese ente, ¿sí?, en la medida en que el ente deja de existir. Bien. Verán, estamos hablando de inexistencia y un ente, ¿sí? Se está afirmando que un ente y su inexistencia son compatibles, y aquí se está indicando en qué medida, ¿sí? A ver, si nosotros recurrimos a una escala, digamos del 0 al 100, podemos entender lo siguiente. Veamos aquí la
la inexistencia, acá la existencia, son dos opuestos contradictorios y varían en una forma inversamente proporcional. Lo que sucede con cualquier par de opuestos. En la medida en que algo existe más, aumenta, crece su grado de existencia, su inexistencia decrece, disminuye, se reduce, ¿sí? A mayor presencia del un opuesto, menor de la otra. ¿Sí? Esa es la relación en la que están cualquier par de opuestos. Y esta premisa me está diciendo hasta qué punto se da la inexistencia de algo. ¿Sí? Eso está especificado acá. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, si es que un ente existe hasta el 60%. ¿Sí? Vamos, este es el grado de existencia. Eso quiere decir que rebasado este umbral, entonces tiene lugar la inexistencia del ente en cuestión. ¿Sí? Entonces, un mismo ente puede tener esta medida de existencia y en cambio carece de existencia. Desde el punto en que deja de existir, ahí aparece su inexistencia. Y el tope es 40%. ¿Sí? Entonces, no puede existir en una medida superior a la que se da su inexistencia. ¿Sí? A ver, eso... a ver. Bueno, puedo hablar aquí de inexistencia o existencia, ¿sí? Nos da igual. O sea, el encuentro entre estos dos opuestos se da en la medida en que el uno permite la existencia del otro. Y eso en infinitos grados. Bien, aquí esta premisa es una aplicación del principio de coherencia, pero aplicado a la existencia e inexistencia de cualquier ente. Ahora, veamos, de aquí se deriva que no puede ser, ¿sí?, del todo existente un ente cuya inexistencia sea real en alguna medida. Bien. A ver, entonces, simbolicemos esto. ¿Sí? Estamos hablando de la negación de algo. Decimos que es real en alguna medida. ¿Sí? ¿Sí? En alguna medida no sucede. ¿Sí? Aquí, ¿qué se está excluyendo? ¿Sí? No puede ser totalmente real algo, ¿sí?, cuya inexistencia sea real en alguna medida. ¿Sí? Bien, ahora, si es que, como hemos visto en alguna otra ocasión, si un hecho no es totalmente existente, eso significa que en alguna medida no existe.
A ver, estoy llegando a una ratificación de lo mismo. Si es que nosotros suponemos que, veamos acá, si un hecho no se da en absoluto, ¿sí?, en ninguna medida, de ningún modo, ¿sí?, por este principio de coherencia, entonces no puede ser que ese mismo hecho tenga algún grado de realidad, porque estas dos situaciones, la de total carencia de existencia y tener existencia en alguna medida, son del todo punto de vista incompatibles, totalmente incoherentes, ¿sí? Entonces, cuando tratamos de aplicar el principio de coherencia, ¿sí?, cuyo núcleo es esta compatibilidad, ¿sí?, a este par de situaciones, vemos que en absoluto, en ninguna medida, pueden coexistir la existencia parcial en alguna medida y la ausencia de existencia del total o absoluta. Algo semejante sucede con la versión simple. Se deriva nuevamente del principio de coherencia y nuevamente hacemos el mismo razonamiento, pero noten que es más fácil admitir la verdad del principio débil, puesto que es del todo punto imposible que se den ambas situaciones, y aquí, en el caso de la versión simple, se está diciendo que es falso, no del todo punto falso, sino en alguna medida falso, que se dé un ente y su negación, ¿sí? Entonces, para que esto sea más comprensible, por favor, noten que esta propiedad o esta relación de ser compatible no es algo binario, sino que puede ser fuerte, débil, puede matizarse en alguna medida, ¿sí? La medida puede ser pequeña, alta, y entonces, con un enfoque gradualista, podemos entender que se puede dar a la vez la afirmación y la negación, pero siempre esa conjunción de esta pareja va a ser en alguna medida falsa, ¿sí? Sabemos que no es lo mismo negación débil que negación total, y pasemos finalmente a eso. El principio de exclusión de la contradicción. Lo que nos dice este principio es que el principio de no contradicción, tomemos por ejemplo la versión simple, es totalmente verdadero, ¿sí? Sabemos que toda contradicción es falsa, en cambio el PEC, esta es la versión de Parménides, ¿sí?, es totalmente verdad que toda contradicción es falsa. Ahora, que esta negación sea totalmente verdadera, eso equivale a que es totalmente falso que P y no P. Lógicamente, esta versión equivale al principio de exclusión de las situaciones intermedias, ¿sí? Recuerden, le simbolizamos por P sí,
les hice la hora anterior la tabla de verdad de una lógica multivalente y se veía que cuando P no es un valor clásico, es decir, excluyendo el 0 y el 1, cuando tiene un valor intermedio entre los dos clásicos, su negación débil también es verdadera en alguna medida y por lo tanto la conjunción también es verdadera en alguna medida. De modo que en esos casos intermedios, esta negación es totalmente falsa. ¿Sí? Desde una visión dialéctica, ¿sí? Desde la admisión de contradicciones verdaderas, ¿sí? Se puede ejemplificar de que algunas instancias de este principio absoluto de no contradicción es totalmente falso. ¿Sí? A ver, ejemplos. ¿Sí? Llueve y no llueve. Estoy y no estoy cansado. Tengo y no tengo hambre. A ver, el piso, el pizarrón está y no está limpio. Que tal punto está y no está cerca de la facultad, etcétera, etcétera. Bien. Las mismas consideraciones que servían para rechazar el principio de situaciones intermedias pueden contribuir al rechazo de este principio antidialéctico. A ver, para terminar, a ver, si les preguntara a ustedes, ¿el mundo es contradictorio? ¿Sí o no? Quisiera ver si captaron la posición de Lorenzo correctamente. A ver, ¿qué piensa Lorenzo Peña al respecto? ¿Sí? No se apresuren, voy a hacer una votación. Estamos 18 con 10 hacemos mayoría simple. ¿Qué respuesta da Lorenzo? Quizás una pregunta similar la he hecho anteriormente, de modo que no es primera vez que les expongo este tipo de preguntas. ¿Alguien me da la respuesta correcta? ¿Qué piensan? ¿Sí era contradictorio? Ya, está acá. A ver. ¿Y usted estaba dando una razón? Si hay grados, hay contradicción. Si a partir de grados llegamos a una contradicción. ¿Sí?
Ya. Bien. ¿Alguna otra opinión? La respuesta correcta es sí y no. Claro, podríamos tender a pensar como Mateo, pero también es verdad que no es contradictorio. Si es que se dice sí, entendamos en alguna medida, no totalmente. ¿Sí? Entonces, pongamos aquí una tercera, sí y no. Esta es la visión dialéctica, es y no es contradictorio. ¿Sí? Ahora, ¿es compatible la contradicción y el principio de no contradicción? A ver. Principio de no contradicción más contradicción. ¿Compatibles? ¿Sí o no? Cuando hablo de principio de no contradicción, me estoy refiriendo a cualquiera de estas tres versiones. ¿Sí? ¿Ok? Decía, esta es la versión parmenidia, o la versión absoluta. ¿Sí? Lorenzo, al explicar la tercera versión, jamás dice que esta es la versión absoluta. Absoluta es para la versión de Parménides. Cuando a esta contradicción se la califica de totalmente falsa. Esa es la versión absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿puedo tener a la vez una contradicción y el principio de no contradicción? ¿Sí o no? O para ser dialécticos tenemos que renunciar al principio de no contradicción. Con otras palabras, ¿el principio de no contradicción está excluyendo la contradicción? No excluye. El PEC sí. ¿Sí? El PEC dice, toda contradicción es totalmente falsa. Pero aquí no se está utilizando la negación total. Aquí se podría, pero Lorenzo no lo hace. ¿Sí? Entonces, son compatibles. ¿Sí? Puedo tener la contradicción como verdadera y también como falsa. ¿Sí? ¿Puedo tener el principio de no contradicción y la falsedad del principio de no contradicción? Sí, si es que admitimos grados, les dice la tabla vertical, ¿sí? del principio de no contradicción en una lógica pentavalente, y se veía que es verdadero, pero no totalmente verdadero. ¿Sí? Por lo tanto, también tiene su grado de falsedad, pero jamás por debajo del 50%. ¿Sí? Recuerden esa tablita que expuse en la última hora. Bueno, entonces, hagamos un receso y a la vuelta avanzamos.